Una palabra buena para iluminar el día, el domingo, el Día del Señor. Este domingo celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el Corpus Christi. Escuchamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 11 al 17. Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde se acercaron los 12 y le dijeron: «Despide a la multitud para que se vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto». Él les respondió: «Denles de comer ustedes mismos». Pero ellos dijeron: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente», porque eran alrededor de 5.000 hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: «Háganlos sentar en grupos de alrededor de 50 personas», y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Jesús multiplica el pan. Te propongo detenernos en el versículo 16, el penúltimo del Evangelio de este domingo del Corpus Christi. Incluso más, te propongo que cuando estés orando solo este fin de semana o a lo largo de toda la semana, con el Evangelio de San Lucas en las manos, volvás sobre este versículo, repitás lentamente, como rumiando, como tratando de sacarle el jugo a cada una de las palabras, al versículo 16 completo, e incluso te lo aprendas de memoria. Este modo de asimilar la palabra es, podemos decir, el estilo mariano de María, de repetir, memorizar, hacer pasar por el corazón la palabra. Y de esta manera, en la medida en que la palabra va bajando a nuestro corazón, esta palabra llega a nosotros con la potencia del Espíritu. Ha sido escrita, inspirada por el Espíritu. La misma palabra está llena del Espíritu Santo. Y cuando es asimilada con fe, y cuando nosotros, movidos por la fe, por ese deseo de buscar en las palabras de la Escritura el corazón de Dios que late por nosotros y que tiene una palabra para mí, aquí, ahora, en este momento, la palabra libera la potencia del Espíritu en nosotros. Cuando Jesús comienza a predicar, comienza con aquella parábola que ya hemos comentado alguna vez, la del sembrador. La semilla es la palabra, que en su pequeñez lleva toda la potencia de la vida del Espíritu, que se libera cuando esa palabra es acogida por nosotros con fe. Volvamos a ese versículo. Dice: Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Si prestas atención, Jesús realiza 4 gestos. Toma los 5 panes y los 2 pescados que tienen los discípulos. Levantando los ojos al cielo, pronuncia sobre ellos la bendición, el segundo gesto. Y después uno fundamental: los parte, los fracciona el pan. Y se los va entregando a los discípulos para que de esta manera, pasando por las manos de los discípulos, lleguen a la multitud
que quedará saciada. El último versículo, el 17, dice, todos comieron, quedaron saciados e incluso sobraron 12 canastas. Un número simbólico, las 12 tribus del pueblo de Israel, los 12 apóstoles. Así crece el pueblo de Dios. Pero 4 acciones de Jesús, 4 gestos simples, cotidianos, esenciales. Estos mismos gestos los realizamos todos los días. También cuando nos sentamos a la mesa de familia al mediodía, por ejemplo, o en la cena al caer la tarde. 4 acciones que domingo tras domingo, año tras año, siglo tras siglo, los cristianos venimos repitiendo desde el principio. En la segunda lectura de hoy escuchamos un texto precioso. San Pablo nos cuenta cómo él recibió y transmitió a su vez la Santa Eucaristía, que había aprendido a celebrar en la comunidad de Antioquía. He recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor, la noche de la pasión, tomó el pan. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Desde aquellos comienzos de la fe cristiana, del rodaje de la comunidad cristiana en la historia, la Eucaristía está alimentando al pueblo de Dios. De generación en generación, siglo tras siglo, domingo tras domingo, los cristianos hasta el final de los tiempos seguiremos celebrando la Santa Eucaristía. Con estos gestos, con estas acciones de Jesús que repetimos en la liturgia, con ellos hacemos la Eucaristía. Ellas definen estas acciones, ellas definen también nuestra vida. Toda la liturgia de la Iglesia, especialmente la Eucaristía, gira en torno a estas grandes 4 acciones de Jesús que se van sucediendo una tras otra. Así es la liturgia eucarística. Tomamos el pan, lo llevamos al altar, invocamos al Espíritu, pronunciamos las palabras de Jesús. El sacerdote, cuando cantamos el Cordero, parte el pan y de ahí se reparte a la asamblea reunida, la iglesia que se nutre del cuerpo de Cristo para, como dice San Pablo, llegar a ser todos un solo cuerpo en Él. Pero detengámonos en cada una de estas acciones. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados. Los discípulos se han dado cuenta, son sinceros. Es muy poco para esa multitud. No alcanza. Son sinceros al reconocer su impotencia frente a lo que Jesús les propone. Denles ustedes mismos de comer. Pero Jesús está allí. Esos 5 panes y esos 2 pescados ya están en sus manos. Y eso hace la diferencia. Cambia todo. Lo sabemos muy bien. La presencia del resucitado cambia todo. Cambia y da un tono, un clima distinto incluso a las situaciones más difíciles. En cada Eucaristía nosotros llevamos pan y vino. Con ellos va también nuestra vida. Los tomamos, los llevamos al altar y se los ofrecemos a Él, al resucitado. Continúa el texto. Levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos, sobre los panes y los pescados, pronunció la bendición. Ese gesto, levantar los ojos al cielo y bendecir, define a Jesús. Debería hacerlo también con nosotros, hombres y mujeres, hijos en el Hijo, que también nosotros vivimos con la mirada hacia el cielo, hacia el Padre, bendiciéndolo, dándole gracias, alabando, yendo siempre hacia Él. Jesús está así en la vida, siempre de cara al Padre, vuelto hacia Él y siendo Él mismo una bendición de alabanza. Los partió, dice a continuación el Evangelio. Es el gesto típico de la comida judía, la comida pascual, pero de toda comida solemne. El padre de familia, en la cabecera de la mesa, toma el pan, lo parte, lo comienza a partir, pronunciando la bendición, dándole gracias a Dios. Es como cuando
En la misa nosotros llevamos el pan y el sacerdote pronuncia, normalmente en silencio porque todos cantamos: bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Ese pan que comienza a ser partido es portador de bendición, por eso la bendición tiene que pasar de mano en mano. De esa bendición todos tomamos parte. El pan bendito no puede quedar así, tiene que ser partido para ser repartido, porque la bendición es para todos. En la última cena Jesús dirá, acompañando ese mismo gesto de la fracción del pan: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Este gesto es tan fuerte, ha quedado tan profundamente grabado en la memoria creyente de la Iglesia, que ya en los Evangelios, en los Hechos de los Apóstoles, le da nombre a la Eucaristía. En los Evangelios, en el Nuevo Testamento, la Eucaristía tiene 3 grandes nombres: Eucaristía, la Cena del Señor y la fracción del pan. Ese gesto le da nombre a la acción litúrgica por excelencia de la Iglesia, en la que se nos hace presente el Señor en todo su misterio, verdadera, real y sustancialmente presente en medio de nosotros. No es pan, del pan queda solo la apariencia, es el Señor resucitado. No es vino, del vino queda solo la apariencia, es el Señor resucitado, en su cuerpo y en su sangre, en su misterio pascual, en su sacrificio redentor por nosotros. Lo fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. De las manos de Jesús a las nuestras y a través de ellas a la multitud. Así es la Eucaristía, ese es el empuje, la fuerza, el dinamismo de la Eucaristía. Y así es la vida cristiana cuando es vivida a pleno, como lo hizo Jesús, y tras él tantos y tantas, Brochero, por ejemplo, y hasta el final de los tiempos. Papa Benedicto solía hablar de que los cristianos tenemos que ser coherentes, con coherencia eucarística. Lo que celebramos cada domingo debe darle coherencia y corresponderse con el modo como vivimos nuestra vida cotidiana, la vida que arranca precisamente cuando, después de celebrar, habiendo celebrado la Eucaristía, el sacerdote o el diácono nos dice: vayan en paz a vivir lo que hemos celebrado, la coherencia eucarística. Como cada domingo, inspirándonos en esta página del Evangelio, una oración. Te invito a orar esta plegaria. Señor Jesús, volvemos a llevarte nuestro pan. Es poco, pero vos sabés multiplicar. Todos comieron hasta saciarse y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Gracias, Señor. Amén. Así sea. Que esta palabra buena en este hermoso y luminoso domingo de Corpus Christi llene de alegría, de paz, de consuelo, de empuje evangélico a tu vida. Bendecido domingo, bendecida semana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.